Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Criminales, el último de esta temporada. Una temporada en la que hemos tenido absolutamente de todo. Hemos hablado de crónica negra, también hemos hablado de criminología, hemos hablado de psicología, hemos hablado de psicópatas, hemos hablado también de desapariciones como la de Marta del Castillo, y vamos a terminar este programa hablando también de desapariciones, pero mucho más por dentro. Vamos a hablar de cómo funciona una de las organizaciones más importantes en este sentido, la Asociación SOS de Desaparecidos, y para ello tengo al coordinador de comunicación de dicha asociación, que lo tengo al otro lado y al que le voy a dar la bienvenida a nuestro programa. Muy buenas, Cris. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias. Pues Cris es un periodista muy afincado en temas de muchos sectores, pero sí que vamos a hablar hoy sobre todo de SOS Desaparecidos. Yo creo que es una asociación, incluso a lo largo de estos últimos tiempos lo estamos viendo cada 2 por 3 cuando vemos los carteles, ¿no?, y los llamamientos por toda España, y en ese sentido me gustaría un poco que nos hablaras, Cris, de los orígenes y la función principal de la asociación SOS Desaparecidos. Bueno, la función principal de la asociación es acompañar a las familias que han tenido la desgracia en la vida, ¿no?, de perder a un familiar, a un ser querido, y desde ese momento nuestro objetivo es estar a su lado, acompañarlas y tratar de orientarlas en ese camino que al principio se presenta sobre todo muy confuso, muy torticero, y es en ese momento cuando más ayuda necesitan, ¿no? Preguntabas por los orígenes. Hay que remontarnos a un 11 de septiembre de 2008, cuando desaparece un joven en la provincia de Almería, Joaquín Fernández García, hijo de Joaquín Amils, que es el presidente de la asociación SOS Desaparecidos, y a raíz de la desaparición de su hijo, de Junior, como él cariñosamente lo llama, él vio la necesidad, junto con Francisco Jiménez, que actualmente es el vicepresidente de la asociación y coordinador general, la necesidad de que existiera una asociación de acompañamiento a familiares de personas desaparecidas. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una época, como digo, 2008, 2009, en la que no existían los protocolos de actuación que existen hoy en día. De hecho, no existía ningún tipo de protocolo cuando desaparecía una persona. Tampoco había esa orientación psicológica que hoy tenemos, ¿no?, ante los casos de desaparición. A esto habría que sumar, por ejemplo, la descoordinación policial. Es decir, si una persona, por ejemplo, desaparecía en demarcación de la Policía Nacional o en demarcación de la Guardia Civil, el otro cuerpo policial no conocía la noticia, a menos que hiciera un seguimiento especial, porque no existían bases de datos cruzadas, ¿no? Tampoco se hacía difusión, por ejemplo, entre localidades de una misma provincia o comunidad autónoma, y esto contribuía a que muchas de las desapariciones finalmente, pues por desgracia, se convirtieran en fallecimientos, ¿no? Había además muy poquitas asociaciones. Entonces estaba Intersos en Cataluña, estaba ADESEPA en la Comunidad Valenciana, pero hacía falta pues continuar con esa labor de acompañamiento y canalizar las demandas de la sociedad a la clase política, ¿no?, a las autoridades. Entonces, una de esas es las funciones de la asociación, ¿no? Esa canalización, además de acompañar, como decíamos, canalizar aquellas demandas que existen sobre desapariciones hacia instituciones y organismos públicos y privados
con competencias en estos temas, en estos asuntos. Y también hay una parte muy importante que es la difusión a través de las redes sociales y los medios de comunicación, que en este caso yo también me encargo de eso, dependiendo evidentemente del lugar donde ha desaparecido una persona, pues en las alertas se expone la ciudad correspondiente, el municipio, el lugar, así como las características básicas de la persona que ha desaparecido, ¿no? Eso es prioritario. Y al final también se trata pues de fomentar la solidaridad ciudadana, es decir, a través de convenios con, por ejemplo, con agrupaciones de taxis, con detectives privados, con una entidad de cajeros como es Euronet, cajeros automáticos donde se difunden alertas de personas desaparecidas. Tened en cuenta que eso es importantísimo. Por ejemplo, con el acuerdo entre SOS Desaparecidos y Euronet, que se firmó en febrero de 2020, se han mostrado más de 380 alertas de personas desaparecidas en las pantallas de los cajeros automáticos y se han ayudado a localizar a 65 personas al menos, ¿no? Entonces, desde luego que todo esto pues contribuye a finalmente hacer una sociedad mejor, ¿no? Luego, aparte, la asociación trabaja en temas de formación, con concursos, protocolos, tanto para personal de emergencias como guardias civiles y policías nacionales. Es decir, un abanico de actividades, todo, como decíamos, en pos de ayudar a las familias. Pues la verdad que estamos aprendiendo mucho, Cris, porque creo que es más que necesario, sobre la asociación SOS Desaparecido, de sus orígenes. La verdad que es muy interesante todo lo que nos estás contando, y a mí me gustaría saber, Cris, en caso de desaparición, cómo se puede actuar o cuáles son los primeros pasos que tenemos que hacer. Yo creo que esto es muy interesante. Bueno, lo primero de todo, tras intentar establecer contacto, por supuesto, con la persona que creemos que ha desaparecido, es reflexionar y valorar las costumbres y hábitos de la persona. Es un momento muy complicado porque, desde luego, ya empieza a invadirnos la incertidumbre, pero en la medida de lo posible es importante mantener la calma y preguntarse precisamente por eso, ¿no? ¿Cuáles son esos hábitos de la persona que creemos que ha desaparecido? También se puede hacer una comprobación llamando a gente cercana por si lo ha llegado a ver. En el caso, por ejemplo, de niños, es muy importante en las casas, por ejemplo, hacer un registro pues meticuloso, porque hay veces que se pueden ocultar en lugares más insospechados, ¿no? Como por ejemplo armarios. Pero, desde luego, hay que tener en cuenta que las primeras horas ante una desaparición son fundamentales. Entonces, cuando tenemos constancia de que una persona ha desaparecido, es necesario acudir cuanto antes a una comisaría de policía o a un cuartel de la Guardia Civil para formalizar la denuncia. Es importante decir que no hay que esperar ni 24 ni 48 horas para interponer la denuncia. El protocolo que se actualizó en 2019 dice claramente que la Guardia Civil está obligada a recoger la denuncia de inmediato. Y, por supuesto, es también importante decir que cualquier persona con conocimiento de una desaparición, hacer la denuncia. Es decir, no es necesario ser familiar directo para hacer una denuncia por desaparición. También, pues una vez que estamos ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues es necesario llevar una fotografía de la persona desaparecida, facilitar las características, los rasgos titulares, la ropa que llevaba puesta cuando la persona desapareció. Y aquí hay una recomendación que también me parece muy importante, que es contar la verdad en torno a los hábitos de la persona que ha desaparecido, porque muchas veces nos encontramos con familiares que, por pudor, por el qué dirán, pueden ocultar ciertas informaciones a las autoridades que son fundamentales para encontrar a la persona que ha desaparecido, para encontrarla cuanto antes. Porque, como hemos dicho, las primeras horas
cuentan, son fundamentales. Entonces, contar la verdad, muy importante. Luego, hacer pública la desaparición ante los medios de comunicación. Hablamos de prensa, de radio, de televisión como este canal. También contactar con las asociaciones de familiares como SOS Desaparecidos para la creación de alertas. Y luego, en el caso de que se hagan carteles propios, que también suele ser habitual, es muy importante que el número de contacto que aparezca en esos carteles sea el de la Policía Nacional o la Guardia Civil o los servicios de emergencia, pero nunca los números de teléfono de las familias, porque con esto evitaremos bromas pesadas, molestias, etcétera, ¿no? Porque es verdad que hay muchos casos que, por desgracia, se sienten invadidos, ¿no? Por gente que a veces es con buena intención, otras veces es con mala intención, pero hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Luego también... Perdón, ¿ibas a decir? No, que sí, que hay que tener mucho cuidado porque ha habido casos muy importantes a lo largo de la historia de España, sobre todo en la época de la democracia española, con infinidad de casos muy mediáticos que a lo mejor la persona o las personas desaparecidas se encontraban por toda España, ¿no? O sea, y la verdad que al final eso dificulta mucho la investigación. Puedes continuar, perdona. Sí, sin duda, desde luego. Hay que ser precavidos. Y luego, bueno, en torno a también las opciones que podemos seguir utilizando, esas acciones, pues también, por supuesto, crear un grupo de apoyo con amigos y compañeros para promover encuentros, por ejemplo, periódicos, para analizar el caso, valorar qué más se puede hacer, personarse ante el juzgado, muy importante, donde se han abierto las diligencias previas con el fin de tener acceso a la información sobre el caso, realizar de esta manera el seguimiento judicial y pedir las gestiones que sean necesarias para ayudar en la búsqueda, ¿no?, de la persona desaparecida. Y luego, una vez que la persona se haya encontrado, muy importante, es imprescindible retirar la denuncia por desaparición, para que evidentemente pues no se le siga buscando y tampoco para que los carteles estén en la red, ¿no?, esa huella digital. Pues sí, la verdad que estamos aprendiendo mucho. Creo que es una de las cosas más interesantes que has comentado, porque yo creo que todo es muy llamativo, pero sobre todo es porque, claro, estamos acostumbrados en las películas y demás, ¿no? Hay que esperar 48 horas, no. Ya lo ha comentado Chris, que inmediatamente se puede ir, si hay sospecha de desaparición, inmediatamente digamos a la Guardia Civil, a la policía o en este sentido a los organismos más cercanos para poner ya la denuncia. Creo que eso es fundamental y muy interesante que todos lo sepamos. Después, Chris, me gustaría saber los tipos de desapariciones. Creo que también es otro aspecto bastante desconocido. Sí, bueno, podemos dividirlas en tres tipos. Por un lado, la desaparición voluntaria, que es, como su propio nombre indica, cuando la persona decide desaparecer por su propia voluntad, de manera consciente. La motivación y causa de justificación puede ser de carácter familiar, personal, sentimental, laboral, razones económicas, etcétera, ¿no? Ante esto, tengo que comentar que desde la asociación SOS Desaparecidos, en su momento, elevamos al Centro Nacional de Desaparecidos, que es la organización que coordina en España los casos de desapariciones, una propuesta que es la creación del Registro Oficial de Ausentes Voluntarios, del ROAB, cuya implementación entendemos que evitaría la movilización innecesaria de recursos públicos y también aliviaría la angustia de muchas familias, ¿no? Es decir, un registro en el que la persona que tiene pensado desaparecer por su propia voluntad acuda voluntariamente para notificar que se quiere marchar, de tal forma que cuando los familiares, al ser conscientes de una comisaría, una comandancia, un cuartel, al estar inscritos en el ROA, se les diría: no, tu familiar no está desaparecido, ha decidido marcharse
por su propia voluntad, por la razón que sea, aunque no lo haya dicho, ¿no? Y de hecho su creación, la creación del ROAP, también sería positiva para salvaguardar el derecho a la protección de datos. Ahora es verdad que cuando se sube muchas veces una acción, la imagen de la persona aparece en medios de comunicación, en marquesinas, en cajeros automáticos, como comentábamos, en redes sociales, y se queda ahí, ¿no? Durante mucho tiempo, hasta que la persona vuelve a aparecer. Entonces, es importante para nosotros esta petición de cara al Centro Inicial de Desaparecidos. Siguiendo con la tipología de desapariciones, también nos encontramos con desapariciones involuntarias, que son por causas externas, es decir, desapariciones ajenas a la voluntad de la persona, sin que existan en este caso indicios racionales de criminalidad. Aquí, por ejemplo, incluimos las desapariciones sin causa aparente, es decir, cuando la persona desaparece y se ausenta de su residencia habitual sin que conozcamos su paradero y no exista ningún motivo aparente o conocido para que la desaparición tenga un sentido. Y también en esta categoría incluiríamos las desapariciones con personas que tienen un deterioro cognitivo, trastornos mentales, enfermedades neurodegenerativas, personas con discapacidad, etcétera, ¿no? También las desapariciones por accidentes y catástrofes naturales o derivadas de la acción o la inacción humana, como por ejemplo vivimos desgraciadamente en la Dana con la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, ¿no? Y luego, en último lugar, estarían las desapariciones forzosas, que son desapariciones que obedecen a un hecho delictivo o a una actividad criminal. Por ejemplo, pueden ser personas que pertenecen a un determinado ámbito delictivo, personas que son secuestradas, las sustracciones parentales, que por desgracia tenemos muchas en cuanto a menores de edad, y también, muy interesante, personas expulsadas del hogar, en casos, por ejemplo, de menores y personas con discapacidad. Estos también son casos de desapariciones forzosas. Pues también muy interesante, Chris. Creo que se está realizando una gran labor desde la asociación SOS Desaparecidos, sin lugar a dudas. También me gustaría saber un poco las estadísticas en España de estos últimos años, sobre todo para que la gente sea consciente del grave problema que son las desapariciones en este país. Pues mira, si atendemos a los datos publicados por el Ministerio del Interior y el Centro Nacional de Desaparecidos, el CNDES, en 2024 se registraron un total de 26.345 denuncias por desaparición en nuestro país. De ellas, los cuerpos policiales investigaron un total de 16.147 casos, porque eran personas que habían desaparecido varias veces de esa cifra de 26.000 que comentábamos antes, y resolvieron un porcentaje del 95,5%. El 72% de ellos, de estas desapariciones, se resolvió en menos de una semana. Sin embargo, hay que decir que a 1 de marzo de 2025, que fue cuando se publicó el último informe, permanecían activas un total de 6.638 investigaciones que corresponden a toda la estadística desde que hay registros unificados. Es decir, no solo 2024-2025, sino también de años anteriores. Y bueno, hablamos de 6.000 casos que reflejan pues, la gravedad y persistencia de esta problemática, ¿no? Hablamos de que el 95,5% se resuelven, pero hay que tener en cuenta un dato interesante, y es que, como dice Joaquín Amils, el presidente de la asociación, ese 25,5% de los porcentajes resueltos hay que pensar que implica que cada día alrededor de dos personas, desaparecen sin que vayamos a encontrarlas. Entonces, es normal que cuando decimos, bueno, hay un índice hay un porcentaje en el 95% de las soluciones es muy positivo,
pero también hay que tener en cuenta la otra cara, que es esas 10 personas aproximadamente que desaparecen cada día sin que vayamos a encontrarlas nunca, ¿no? Por tanto, es muy importante la concienciación. Sí, sí, totalmente. No sé si tiene los datos, Cris, de cuáles son las comunidades autónomas donde más desaparecidos tiene. Pues sí, las comunidades autónomas que registraron más desapariciones, según el último informe, fueron la Comunidad de Madrid, con 4.500 desapariciones. Vaya. Perdón, rectifico. En primer lugar estaría Canarias, con 4.500 desapariciones. En segundo lugar, la Comunidad de Madrid, con 4.434. Le seguiría Cataluña, con 3.622. Y por último, en orden de importancia me refiero, estaría Andalucía, con 3.443 desapariciones. Sí, la verdad que... hablamos a nivel provincial, también... Perdona, ¿ibas a decir? No, sí, no, que me resulta muy llamativo, ¿no? Sobre todo Canarias, ¿no? En primer lugar, sí, porque también es verdad que es puerta de entrada a la inmigración, como sabemos, y es verdad que habitualmente Las Palmas suele ser una de las provincias con más desapariciones, además de, bueno, Madrid y también Barcelona y Valencia, ¿no? Las zonas costeras en general. Sí, sí. Y ya, la verdad que en ese sentido llama mucho la atención lo que has comentado, ¿no? De 2 personas al día, ¿no? La verdad que es un dato que bueno, que es lo que tú comentas, ¿no? La cara positiva sí, está muy bien, el 95%, pero también hay que mirar la cara negativa, y en ese sentido, bueno, pues yo creo que la asociación SOS Desaparecidos hace una gran labor en ese sentido, y sobre todo apoyo a los familiares, ¿no? Ya para finalizar, en este programa yo creo que un tanto distinto, pero también muy interesante, sobre todo de carácter divulgativo, Cris, me gustaría que habláramos un poco de algunas desapariciones que nos puedas contar que hayan sido las más extrañas en estos últimos tiempos en España. Bueno, siempre que hablamos de desapariciones entramos especialmente en el campo de la extrañeza en cuanto a desapariciones forzadas, porque son casos que en muchas ocasiones se quedan sin resolver. Y por desgracia es verdad que en España contamos con una cantidad importante de expedientes abiertos de todas las edades, desde niños a personas adultas, también personas de más edad, que en este caso sí que es verdad que hay un alto porcentaje, no ya de desaparición forzosa, pero sí de desaparición accidental, por temas que hablábamos de deterioro cognitivo, de desorientación, en el caso de personas mayores. Pero claro, te sientes muy impotente cuando haces seguimientos de casos que, por ejemplo, sabes que hay una criminalidad, hay un crimen criminal detrás que se va viendo con el paso de los días, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues ¿quién no recuerda la desaparición de Ana y Olivia, por ejemplo, en la isla de Tenerife, ¿no? En 2021. Yo creo que fue un caso que nos golpeó a todos, también porque en el fondo costaba hacerse a la idea de que un padre como era Tomás Jimeno era capaz, como así pasó finalmente y se descubrió, de terminar con la vida de sus 2 hijas, ¿no? Pequeñas, de 1 y 6 años, Ana y Olivia. Entonces, cuando nos encontramos con este tipo de desapariciones, es muy complicado de gestionar, porque por otro lado uno abriga la esperanza de que además son niños, ¿no? Son muy vulnerables y siempre tienen la esperanza de que vayan a ser encontrados con vida.
pero cuando se descubre el resultado, en este caso, cuando la persona o los niños se encuentran, como en este caso, sin vida, pues es un mazazo tremendo, ¿no? Por no hablar de casos que, como decía, siguen abiertos, ¿no? Todos tenemos, por ejemplo, en la retina la desaparición de Jeremy Vargas, por ejemplo, si hablamos también de las Islas Canarias, en este caso en Las Palmas, ¿no? Como fue el caso de Vecindario, la desaparición de Salvador Morales, también muy cerquita, en Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio de Escaleritas. Pues todo lo que tiene que ver, como digo, con las desapariciones de niños, de personas vulnerables, son muy complicadas de gestionar. La verdad es que sí, que son datos. Estaba ahí recordando en mi memoria el caso que has comentado de las dos niñas, ¿no? en Canarias, y la verdad que fue una situación bastante difícil, porque encima nos cogió también en época de pandemia, y supongo que eso también hizo que la gente fuera más consciente de todo lo que sucedió en ese caso. Cris, ya para finalizar, hemos hablado de los desaparecidos, de la asociación. Sí que es cierto que la asociación es una asociación sin ánimo de lucro, pero me gustaría saber que bueno, pues que dieras los teléfonos o los emails o lo que quieras comentar sobre la asociación, para que la gente sea más consciente todavía, si cabe, pues bueno, para la información. Sí, claro, por supuesto. Es fundamental, como decíamos, en cuanto seamos conscientes de una desaparición, acudir a las fuerzas del orden, y también, por supuesto, comunicarse con las asociaciones. En nuestro caso, tenemos un número de teléfono habilitado las 24 horas del día, para que todas las personas que quieran que les acompañemos, que hagamos difusión en los medios, en redes, puedan decir, ¿no? El teléfono es el 868-286-726, y también tenemos habilitado un email que es info@sosdesaparecidos.es, todo junto. Como digo, están siempre disponibles y pendientes los coordinadores de la asociación para atenderles y ayudarles en todo lo que necesiten. Pues muchísimas gracias, Cris. Creo que hemos aprendido muchísimo sobre un tema que creo que debería de tener mucha más difusión por la gravedad del asunto, pero que bueno, pues que no somos tan conscientes de las desapariciones hasta que ocurre de forma cercana, ¿no? Digamos que es un tema importante de la sociedad, pero como no te ocurre a ti o a alguien cercano, pues no le das tanta importancia, pero la tiene ahí mucha, ¿no? Como me has comentado, en todos los sentidos, y que creo que ha quedado un programa muy divulgativo, que es lo que queríamos todos. Así que muchísimas gracias, Cris, por haber estado en el programa en Canal Sierra de Cádiz. Bueno, pues un placer haberos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación y, por supuesto, estamos en contacto para lo que haga falta. Pues muchas gracias, Cris, y en eso estamos en contacto. Y nosotros pues nos vamos a despedir de este espacio de Criminales en el último programa que hemos hecho de esta temporada. Ahora llegan las vacaciones, y después, sobre septiembre, octubre, como volveremos de nuevo con más programas muy interesantes, como no, aquí en Canal Sierra de Cádiz.